Bueno, ahí estamos en vivo. Bueno, buenas tardes a todos. Como integrante del movimiento revolucionario Tercera Posición, nos complace la apertura a este nuevo ciclo de entrevistas en el que vamos a llevar a cabo desde Córdoba, junto a nuestro compañero Miguel Márquez desde Buenos Aires. ¿Cómo andás, Miguel? ¿Qué hace, Juli? Bueno, gracias, Juli, por la iniciativa esta de Córdoba que nos presentaste. Y bueno, y nosotros acá de Buenos Aires recogimos el guante. Y bueno, también saludar a todos los compañeros del movimiento, a los que nos apoyan, desde el Chaco, de Santa Fe, Mar del Plata, a los compañeros de Junín, de Zárate, que se han unido a este espacio de lucha y que utilizamos esta nueva herramienta que hoy empezamos a militar. Es para profundizar aún más el discurso nacional, revolucionario, nacional justicialista. Esta herramienta que hoy llega a nosotros es para ver cómo a través de compañeros que están profundizando en el pensamiento, lo que está pasando, cómo actualizamos viejos conceptos, cómo llegar a otras personas, desde un peronismo que entienda las nuevas necesidades comunicacionales. Y me parece que para esto nada mejor que Cristian Taborda. Bueno, lo presento al compañero Cristian Taborda. Bueno, es un gusto estar con vos, Cristian. Cristian se encuentra realizando la especialización en Relaciones Internacionales dentro de la carrera de Ciencias Políticas. Cuenta con una diplomatura en Geopolítica y Estrategia y Análisis de Discurso. Además, es analista político para diversos medios, entre ellos Contrainfo, donde se presentan informes sobre política nacional e internacional, geopolítica y sociedad. Buenas tardes, Cristian. Un gusto que estés con nosotros hoy. Buenas tardes, Miguel, Julián. El placer es mío y un honor. Gracias por invitarme a la apertura del ciclo de charlas que va a estar más que interesante. Y bueno, desde ya que estoy a su disposición, insisto, es para mí un placer compartir con ustedes y los que nos están viendo este espacio de reflexión, ¿no? Bien, Cristian. Empezamos con las preguntas, ¿te parece? ¿Qué entendés por globalización y cómo afecta esta a las identidades nacionales? Bueno, esto va a ser quizá un poco más de un recorrido histórico, teórico, pero es importante para comprender la dimensión del momento en el que nos encontramos, ¿no? A veces se fija tanto en cuestiones de la vida cotidiana, que son las que apremian y está bien que así sean, pero no se tiene la dimensión del contexto histórico y geopolítico que estamos viviendo. Cuando hablamos de globalización, hay un consenso establecido con el cual podemos acordar de que la globalización es un proceso económico y tecnológico, ¿no? En el sentido común, si uno habla de globalización, va a entender rápidamente la ligación económica a nivel mundial, ¿no? Esto es los niveles de interdependencia económica y después el impacto de la tecnología, sobre todo lo que está vinculado a las telecomunicaciones, ya entrando en el periodo que nos encontramos en nuestro tiempo, ¿no? Para los que somos contemporáneos, por así decirlo. Entonces ahí encontramos el consenso vinculado a lo económico y lo tecnológico. El tema es cuándo comienza la globalización, en lo que se preguntan muchos, hay varios autores, distintas abstracciones ideológicas, algunos la sitúan en un momento, otros en otro, un poquito más temprano, un poquito más tarde, pero podríamos llegar a decir de que la globalización comienza a partir de el descubrimiento de América por el mundo hispano. Y ahí también tenemos, para profundizar un poco más, si se quiere, el enfrentamiento que se da a las dos cosmovisiones diferentes entre el mundo anglosajón, ¿no es cierto? Estoy haciendo referencia al Imperio Británico, y lo que va a ser el primer imperio universal, que va a ser con Felipe II, la monarquía española, que va a establecer un imperio a nivel global. Y esto no es menor, ¿no? Porque se va a dar lo que de alguna manera ya planteaba Carl Schmitt en Tierra y Mar, reformulando la tesis de Marx de la historia de la humanidad, de la historia de lucha de clases, diciendo que la historia universal es la historia entre la lucha entre potencias marítimas y potencias terrestres.
Es decir, podemos ubicar al Imperio Británico, al mundo anglosajón, a lo que hace a las potencias marítimas, en esto que Carl Schmitt definía como dejar de ser isla para pasar a ser un pez, y lo va a referenciar en dos figuras bíblicas, ¿no? El Leviatán y el Bemont, contra las potencias terrestres, que en su momento lo representaba la civilización europea, con sus valores cristianos y demás, y que de alguna manera Carl Schmitt va a considerar que el mundo tiene un nuevo renacimiento con la entrada en la modernidad a través de la figura del pez y del mar, cuando España incurre en el descubrimiento de América. Y ahí tenemos el primer momento de la globalización, que va a ser el descubrimiento del nuevo mundo, que va a estar después vinculada unos años más tarde a la primera revolución industrial, que tiene que ver todo con la revolución que se da en los transportes, que de alguna manera, así como el descubrimiento de América hizo un espacio geográfico mucho más amplio, la revolución industrial, sobre todo la revolución de los transportes, lo va a achicar ese espacio, ¿no? Aparición del ferrocarril, bueno, ni que hablar cuando aparecieron los primeros barcos, después ni hablar con la aeronáutica, la aviación, etcétera. Entonces ese mundo que aparecía en un momento universal de la dimensión del globo, se va achicando cada vez más con el transporte. Entonces tenemos el primer momento de la primera etapa de la globalización. Después vamos a tener el segundo momento, a partir de lo que son las telecomunicaciones, ya más centrado a nuestra edad, con el proceso de la velocidad de circulación de la información, la aparición de distintos espectros radioeléctricos, la aparición de la radio, después la televisión, y llegando al momento de hoy, que es los celulares, ¿no? Que acota aún más las distancias y nos permite la posibilidad de estar, si se quiere, hasta en dos lugares a la vez, en uno físico y otro virtual. Acá ya va a empezar a aparecer una característica de la posmodernidad, ¿no? La virtualidad, de la construcción de una realidad alternativa, etcétera. Eso va a estar bien presente en lo que va a ser el pensamiento posmoderno, ¿no? La construcción de la realidad, una realidad paralela, un simulacro, como diría un autor posmoderno, Baudrillard. Y por último tenemos lo que es la tercera etapa de la globalización, vinculada al mundo ya estrictamente económico, la globalización económica marcada por un mercado único global, la internalización de la producción, esto es la deslocalización de las industrias, de todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, sobre todo trasladado al sudeste asiático, con una fuerte preponderancia, insisto, del mundo de las finanzas, ¿no? Es la financiarización total de la economía. Esta va a ser la tercera parte de la globalización, que acá ya lo empezamos a entender, la globalización económica en realidad, a la globalización la empezamos a entender como un imperialismo económico encubierto en realidad, ¿no es cierto? Ese imperialismo internacional del dinero que se camufla a través del concepto de globalización, que tiene su cúspide, ya entrando en lo estrictamente político, con la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto? La caída del muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética, va a marcar el final de esa lucha ambigua entre el comunismo y el liberalismo, el capitalismo norteamericano y el comunismo soviético, alzándose triunfal como ideología única y dominante el liberalismo, ¿no es cierto? Momento indiscutido donde se llegó, inclusive ese ensayo que después hace el libro de Francis Fukuyama, conocido, El fin de la historia, ¿no? El liberalismo se erige sin rivales, ya habiendo derrotado al comunismo como ideología y las demás ideas de tercera posición o nacionalistas, sobre todo el nacionalsocialismo y el fascismo en la Segunda Guerra, se queda sin rivales. Y bueno, lo único que cabía esperar de ahí además era la democratización total, la liberalización total,
no solo de Occidente, sino también lo que era Oriente, ¿no? Algo que podemos ver hoy en día que ha sido puesto en disputa. Es más, el mismo Francis Fukuyama hace relativamente poco sacó un libro denominado Identidad y ha quedado perplejo, haciendo una autocrítica, digamos, de sus tesis, diciendo, ¿no?, preocupado por el avance de lo que él denomina la derecha antiglobalista, y llamando a la izquierda, de alguna manera, a recuperar ciertas ideas de nación ante el avance de lo que él ve como un monstruo. Se referencia en Trump, Orbán, en el gobierno de Polonia, en Le Pen en Francia, los toma como una amenaza. Y justamente uno de sus planteos, que es bastante interesante lo que hace, es que esto que él denomina derecha antiglobalista surge porque justamente es la izquierda la que lleva adelante la ideología de la globalización y que adhiere a las tesis y a los postulados de la globalización después de la caída del muro de Berlín. Lo dice Fukuyama, alguien que en algún momento tuvo posturas liberales conservadoras y ahora se acerca más a postulados socialdemócratas o de izquierda liberal, más para el lado del progresismo. Entonces tenemos esas tres etapas de la globalización, ¿no es cierto? Y ahora, tras lo que fue la crisis del 2008 de Lehman Brothers, y ya pasado, entrando en los 2000, ese proceso de globalización económica y tecnológica que estábamos mencionando, va a entrar ya en una etapa radical donde se convierte en un proyecto político totalitario y absoluto, que es el que definimos como globalismo, ¿no es cierto?, que es a lo que hace a la charla. Entonces tenemos que tener en cuenta la diferencia entre globalización y globalismo, ¿no? Es más, hay diversos autores que, porque voy a hacer hincapié en esto, porque hay todo un halo de misticismo sobre el concepto de globalismo, como si uno estuviera hablando de teorías de la conspiración o vinculado a cosas extrañas, como si fuera algo esotérico. Por lo general son los tontos de izquierda o alguno con algún complejo todavía no resuelto académico, que ponen en tela de duda o en discusión el concepto de globalismo. Bueno, quizás no tengan en cuenta que justamente quienes empezaron a tratar el concepto de globalismo han sido teóricos vinculados a la izquierda. En el caso sudamericano lo tenemos a Octavio Yanis, que es un sociólogo brasileño bastante reconocido, junto a Florestan Fernández y otro más, que ha trabajado además con el expresidente Cardoso, que introduce en su libro La Era del Globalismo una caracterización de este proceso de radicalización de la globalización por parte de oligarquías financieras. Él lo va a centralizar básicamente el globalismo como estructuras dominadas por corporaciones transnacionales y organismos multilaterales. Justamente desde una visión de izquierda, ¿no? Es un filomarxista, Yanis. Y en su análisis, hay que reconocer que en cierta medida tiene un gran análisis objetivo, distingue tres formas de concebir el globalismo: de una manera sistémica, que sería quizás el análisis más central, más objetivo, más neutro; una cosmovisión weberiana, ¿no?, que parte de la teoría de Max Weber de burocratización del mundo, lo que se convierte en una jaula de hierro, que es quizás a la que más abogan los liberales cuando hablan de globalismo. Esto quiere decir burocratización, hacer hincapié en las instituciones, la centralización en organismos supranacionales como las Naciones Unidas, por dar un simple ejemplo, o el Fondo Monetario Internacional, y después la cosmovisión marxista, ¿no?, del globalismo como la absolutización del mercado, el mercado cosmopolita imponiéndose a través del mundo, el capitalismo absoluto, como diría un filósofo italiano. Después tenemos algunas concepciones, y yo le quiero leer alguna que es bastante importante, y que justamente a lo que hace a la pregunta ¿qué es la globalización y cómo influye en los pueblos? Hay un libro bastante conocido que es de Ulrich Beck, justamente se llama ¿Qué es la globalización? Y va a dar una definición del globalismo que la estaba repasando y me parece importante leerla. Paso a citarlo. Dice Beck, ¿no?, un sociólogo:
El globalismo es un virus mental que se ha instalado en el interior de todos los partidos, de todas las redacciones, de todas las instituciones. Su dogma no es que se haya de actuar económicamente, sino que todo, política, economía, cultura, ha de supeditarse al primado de la economía. En este aspecto, y presten atención a lo que va a decir, el globalismo neoliberal se parece a su enemigo mortal, el marxismo. En realidad, es el renacimiento del marxismo como ideología de gestión. Beck también es un sociólogo vinculado, ¿no?, justamente a la derecha, o a lo que los medios progresistas dicen extrema derecha, sino lo contrario. Y lo que está viendo justamente es un renacimiento del marxismo reciclado, lo que nosotros vamos a llamar progresismo, bajo el globalismo, él va a decir globalismo neoliberal, lo que nosotros vamos a interpretar como hoy conocemos globalismo progresista. Otra de las características que vemos es que a partir de la caída del muro de Berlín y ese proceso de globalización neoliberal que se ha dado durante la década del 90 con diferentes, y anteriormente también, ¿no? No podemos retrotraer a Ronald Reagan o a Margaret Thatcher, va a empezar a decantar esa globalización neoliberal en el globalismo progresista que hoy conocemos. Y acá otro punto importante, porque si en los 90 esta etapa de la globalización la podemos caracterizar como una globalización neoliberal de derecha, privatista, que hacía hincapié en el consenso, en los 10 puntos del economista Williamson, bajo el consenso de Washington, lo que todos conocemos, reducción del déficit fiscal, todas las políticas monetarias, a partir de la década del 2000, y hoy se nos hace más comprensible, entramos en, y sobre todo después de la crisis del 2008 que mencionaba, entramos en la etapa del globalismo progresista, que es una continuidad o una radicalización total de esa globalización neoliberal, que ya no va a estar marcado por lo que mencionaba recién, por ser de derecha, neoliberal y privatista, sino que se va a producir un cambio, una transformación a un globalismo progresista, estatista, de izquierda y claramente progresista, ¿no es cierto? Es decir, si antes estaba marcado por el consenso de Washington, hoy los lineamientos están producidos a través de lo que conocemos como la Agenda 2030 o la plataforma económica, que es la que provee el Foro Económico Mundial de Davos, a través de esta idea del capitalismo stakeholder o el capitalismo de partes interesadas, que es lo que promueve su fundador, Klaus Schwab. Entonces ahí podemos ver ya el paso de la globalización neoliberal al globalismo progresista, entendiendo también, si se quiere, desde otra visión ya más liberal y vinculada a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Uno, después de Henry Kissinger, quizás el mayor estratega y pensador que tienen los Estados Unidos en defensa de sus intereses es quizás Joseph Nye, a quien nadie puede tildar de derecho o conspiranoico, quien justamente define al globalismo como una red subyacente a la globalización, que la globalización va a hacer que dependa de si el globalismo es lo que él va a denominar más delgado o más denso. Es decir, a una mayor globalización, el globalismo se profundiza aún más, según la teoría de Joseph Nye, ¿no es cierto? Quien a su vez diferenciaba y le daba 4 formas al globalismo, que también se nos puede hacer bastante asimilable según el contexto actual, en donde él distingue entre un globalismo económico, que es el que conocemos, la liberalización de la economía, un globalismo cultural, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros le vamos a entender como el progresismo y toda la agenda cosmopolita, el globalismo ambiental, ¿no es cierto?, vinculado ahora a los últimos episodios de la semana con las conferencias que se han dado, y un globalismo sociocultural, ¿no es cierto? Esas 4 dimensiones son las que concibe Joseph Nye para el globalismo. Y que también va a dar una definición interesante y quisiera que le presten atención, donde dice Joseph Nye en un artículo en Foreign Policy, una de las think tanks estadounidenses donde se expresan las ideas del establishment, del deep state norteamericano, una revista que jugó claramente contra Trump, ¿no? Donde se han salido un artículo. Foreign Policy es una revista académica donde escriben por los
general los mayores exponentes del pensamiento del análisis internacional, relaciones internacionales y geopolítica, que durante la describen por lo general los mayores exponentes del pensamiento del análisis internacional, relaciones internacionales y geopolítica, que durante la describen por lo general los mayores exponentes del pensamiento del análisis internacional, relaciones internacionales y geopolítica. Estoy escuchando un delay que se me complica. A ver, ahí está. Ahí se te escucha. Dice bien. Silencio sí, porque tenía un delay. Ahí está. Problema técnico. Bueno, Foreign Policy, esta revista del delay que jugó abiertamente contra Trump, con calificaciones y opiniones que se iban ya a lo que hace a la revista, ¿no? Tirándolo directamente. Hay tapas donde se lo califica como dictador, etcétera. Pero a lo que nos hace el tema, Joseph Nye va a decir: el globalismo es un estado del mundo que implica redes de interdependencia a distancias multicontinentales. Los acoplamientos ocurren por flujos e influencias de capital y bienes, mercancías, información, ideas y gente, es decir, migraciones, y fuerzas ecológicas y biológicamente relevantes, entre paréntesis, como lluvia ácida o patógenos. Globalización y desglobalización se refieren al aumento o disminución del globalismo. Esto quizás es muy teórico o abstracto, pero lo que está diciendo es que justamente si a una mayor globalización, mayor va a ser la agudización del globalismo. Pero fíjense lo que plantea, ¿no? Fuerzas ecológicas y biológicamente relevantes. Acá da el ejemplo de la lluvia ácida, pero cuando hablamos de fuerzas ecológicas, claro está que se puede hacer una clara relación al cambio climático, otra de las ideologías dominantes. Y bueno, biológicamente relevante, ya vimos todo lo que sucedió el año pasado, con todas las políticas que se tomaron justamente a nivel global a través de un Ministerio de Salud Universal, ¿no? Como la OMS, donde justamente una de las principales políticas fue la nulidad y la soberanía de los estados en relación a la toma de decisiones, en este caso, sanitarias. Así que, a grandes rasgos, como para no extenderme mucho más sobre la cuestión, ya que hay otras preguntas, creo que esto es lo importante de entender la diferencia entre la globalización y el globalismo como una radicalización y un proyecto político, ¿no? Es decir, de diferentes corporaciones transnacionales que están estrechamente vinculadas a organismos multilaterales, y el ejemplo más claro es que justamente el Foro Económico Mundial de Davos, donde se reúne todo el establishment económico internacional, donde se hacen las propuestas económicas para llevar adelante, justamente quien recoge el guante y lleva adelante esa propuesta económica es un organismo supranacional como las Naciones Unidas, ¿no es cierto? A través de la Agenda 2030, que después pasa por los distintos estados, por las distintas naciones, sin pasar previamente por el Congreso para ver si el pueblo aprueba o desaprueba las políticas que se quieren implementar, imponiéndose de una forma ilegítima y ilegal. Ilegítima porque primero que no es una agenda que provenga del pueblo, de la nación, sino que... Bueno, se nos cortó la comunicación. A ver si volvemos a conectarlo a Cristian. Tenía problema de conexión, Cristian, por eso tardamos un poquitito, entramos unos minutos más tarde, porque estaba reconfigurando su celular que le pedía que acomodara. Pero bueno, vamos a esperar 5 minutitos, a ver si lo recuperamos a Cristian. Bueno, a grandes rasgos lo que venimos escuchando hasta ahora, lo que está haciendo Cristian es una introducción de cómo el globalismo está incrementando toda su capacidad operativa sobre los gobiernos nacionales y cómo ha entrado en varias características, ¿no? El tema de la parte cultural, ambiental, sociocultural y económica. Me pareció interesante lo que venía detallando, el tema como Becker nos hablaba de un virus mental, cómo el neoliberalismo hoy se ha transformado con una pata en conjunto con el marxismo,
que la ideología de gestión. Eso me pareció un concepto muy importante, ¿no, Juli? Sí, exactamente. Y cómo se ha olvidado o ya no se tiene en cuenta lo que son las agendas de los pueblos, ¿no? Los proyectos nacionales, sino agendas en común, globales, manejadas por corporaciones privadas. Nombró algunas como la OMS, la ONU, y ahora después cuando entremos en el tema del cambio climático vamos a tocar lo que ha sucedido en el G20, ¿no? Bueno, ahí parece que volvió Cristian. Cristian, ¿volviste? Ahí estamos, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, Bueno, escuchamos. estamos haciendo Buenísimo. una pequeña síntesis de tu respuesta a la primera pregunta. Para profundizar un poquitito más en esto de seguir escarbando qué es el globalismo, Perón en su época nos hablaba de la sinarquía, ¿no? Creo que hoy se ha sintetizado en nuestra máscara nueva. Ahora, el globalismo, ¿qué rol cumple o qué función cumplen las tan mentadas ONGs, especialmente extranjeras, como la Open Society de Soros, la de Bill Melinda Gates, en las agendas de los tan devaluados estados nacionales hoy en día? Bueno, justamente, ¿no? El globalismo, si se quiere, lo podemos graficar en una figura de una mesa de 4 patas, que son lo que lo sostienen, que son empezando por los grandes bancos y fondos de inversión, ¿no? O filántropos, personajes multimillonarios. El segundo son los medios de comunicación. Tercero podemos encontrar a las universidades. Y cuarto, a todas estas redes de ONGs y organismos supranacionales como lo que estábamos mencionando, en donde cada uno cumple un rol. Justamente los grandes bancos, los grandes fondos de inversión van a ser los que financien y sustenten económicamente distintas, entre comillas, causas, que después van a tomar estos organismos supranacionales para su implementación. Por eso no nos sorprende ver a personajes como Hillary Clinton en la ONU hablar del aborto como un derecho humano, un derecho universal. Después, luego, las universidades van a generar el consenso, es decir, académicamente va a ser la bajada de línea oficial, porque hoy las universidades lejos están de cumplir el rol por el cual fueron creadas, de alguna manera de adquirir conocimiento, ese rol de aprendizaje, de la búsqueda del saber, de la verdad, de la formación profesional, el pensamiento científico, sino que parecen más instituciones de adiestramiento, cumplen, si se quiere de alguna manera, un rol de sacerdocio del pensamiento único que se ha instalado a nivel global, que es justamente la ideología progresista. Y estas ONGs o fundaciones como las que aparecen ahí en pantalla, la Open Society de George Soros, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Ford, entre otras tantas de las que hay, que son las que van a articular de alguna manera lo que en términos liberales se conoce como la sociedad política y la sociedad civil. Es decir, actúan políticamente, como diría el gran amigo y profesor Marcelo Gullo, justamente funcionan como unidades políticas sin asiento territorial, ¿no? Sin asentamiento territorial. Es decir, las naciones son unidades políticas con asentamiento territorial, juegan dentro de un territorio demarcado, con las leyes propias dentro del derecho internacional y demás. En cambio, estas ONG, tras esa máscara de organización no gubernamental, operan a nivel global con grandes sumas de dinero que representan en realidad intereses personales que rara vez tienden al bien común, sino justamente de esta oligarquía financiera o de esta plutocracia global que va en detrimento de las naciones y sino que además de las mayorías de la mayoría de los ciudadanos de los distintos pueblos en el mundo. Entonces, ¿qué encontramos? Que, por ejemplo, acá en Argentina, como hacíamos antes, ¿no? Para dar un ejemplo que lo grafique, con la cuestión del aborto,
multinacionales como la International Planet Parenthood, por ejemplo, financiaron entre 2008 y 2016 en Argentina a diversas redes de ONG con alrededor de 5 millones de dólares, ¿no es cierto? Entre algunas de ellas, para mencionar, se encuentra Casa Fusa, otras vinculadas al CELS de Horacio Berbisky, y cuando uno se pone a escarbar, como han hecho en medios como Contrainfo, se pone uno a investigar y da cuenta de que esta multinacional del aborto, que tiene sucursales como si fuera un McDonald's a lo largo y ancho del mundo en 152 países, se encuentra con que son financiadas y hace un aporte económico el gobierno de Gran Bretaña con alrededor de, ya les digo, 59 millones de dólares anuales en 2019, ¿no es cierto? En 2019 el gobierno británico aportó 59 millones de dólares. Entonces vemos que no son tan desinteresadas, que detrás hay intereses, y justamente los intereses que se encuentran detrás, sean en personas físicas como los Soros, los Bill Gates o cualquier otro filántropo, están ligados justamente a lo que Carl Schmitt diría el enemigo existencial de Argentina, que es el Reino Unido. No solo existencial porque tienen ocupado territorio nacional, sino por una cosmovisión, una forma de ver y entender el mundo que es totalmente distinta a la cosmovisión hispánica que tenemos nosotros, ¿no? Esto bien ya lo definía el general Perón, que en Argentina la verdadera grieta, si se quiere, es entre dos líneas, la línea nacional y la línea antinacional. La línea nacional reivindica nuestra herencia hispánica, ¿no? Esos valores cristianos, la cultura legada, en tierra donde se ha forjado un mestizaje que nos hace tan particular en el mundo, ¿no? Como un pueblo, como uno de los últimos pueblos en la tierra, frente a la línea antinacional, filo anglosajona, por lo general filo marxista y filo liberal, que son las que hoy en día representa básicamente el progresismo y ciertos sectores del liberalismo, ¿no es cierto? Esa es la gran grieta que hay, por eso te llama la atención que sectores que se autoperciben peronistas hoy en día justamente militen y sean funcionales a todas estas agendas que además la promueven multimillonarios que, claro está, que no van a velar por el bien común y por el interés de los más humildes o los desprotegidos, como dicen ciertos sectores del peronismo, preocuparse, ¿no es cierto? Y el que no la milita hace silencio, que no sé qué es peor hoy en día. Entonces ese es el rol que cumplen hoy las ONGs y estos filántropos, que también otra de las cuestiones es que llamativamente a nadie le sorprende que personajes como Soros, por ejemplo, por hacer mención a uno, ahora voy a hacer mención a otros, hayan tenido viraje y preocupación por el mundo, ¿no es cierto? Un hombre que hizo su fortuna en base a la especulación y a la finanza, quebrando el Banco de Londres, etcétera. En donde, por ejemplo, a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, empieza a haber un vuelco sobre estos personajes que pasan de militar el libre mercado, la especulación financiera, el capitalismo más salvaje, a preocuparse por reformas en favor del Estado, de ciertas regulaciones. Y, por ejemplo, tenemos que Soros ha escrito varias obras, ¿no? Que a veces también se omiten, que justamente en este pasaje empiezan a plantearse varias cuestiones que después ya se nos van a hacer cotidianas. Por ejemplo, entre otros libros, algunos de los libros conocidos de Soros se encuentra La alquimia de las finanzas, La crisis del capitalismo global, pero el más importante es que es sobre la globalización en el 2002, donde justamente plantea
un modelo de reformas al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, con mayores regulaciones, pero ¿no? Siempre con esta visión de mantener una economía global abierta, la idea de la sociedad abierta, de ahí el nombre de su fundación, la integración al mercado mundial. Y no ha sido el único, porque ahora nos encontramos con que los paladines o quienes se encuentran a la vanguardia de esta idea del capitalismo progresista, ¿no? Como respuesta al malestar, así es el libro de Joseph Stiglitz, otros de los conversos, podríamos decirle, que en los 90, por ejemplo, era asesor económico de Clinton. Estaba también ligado a lo que fue los planteos del Consenso de Washington con otro personaje como Paul Krugman, ¿no es cierto? Que también empezó a introducir, digamos, un discurso de reformas al capitalismo que se venía llevando en los 90, junto a otro que hoy es el más resonante y que está bastante ligado a la Argentina, ya que tiene vínculos estrechos con el ministro de Economía Guzmán, y hoy con un cargo en la sede pontífice. Encontramos a Jeffrey Sachs, por ejemplo, ¿no es cierto? Un habitual consultor del FMI, de distintos gobiernos neoliberales, y de Europa del Este, que en los 80 y en los 90 aplicaron políticas de ajustes hacia sus pueblos bastante drásticas, son quienes hoy promueven esta especie de reforma desde arriba, ¿no? Porque lo que se está proponiendo con esta idea de capitalismo progresista, ¿no? O como dijera Clinton, una globalización con cara humana, que también vemos que se reproduce no solo en espacios políticos, sino también como en la sede pontífice, que recién mencionaba. Se empiezan a hablar de estas cuestiones y se da, ahí empezamos a ver el viraje de todos estos economistas que estaban vinculados a la derecha neoliberal, como dirían los progres, y empiezan a girar, ¿no? A esta mayor, a estas ideas de mayor intervención, de regulación, en una especie de neo-keynesianismo que hoy lo podemos entender como una suerte de capitalismo de Estado o demás, insisto, bajo todas estas ideas, de a la vez de intervenir un poco en el mercado para de alguna forma paliar la crisis que estaban viendo que se venía ante un capitalismo global que claramente iba en contra de los intereses de las naciones, reduciendo la soberanía, deslocalizando la industria, generando pérdida de puestos de trabajo, llevándose por delante las distintas culturas nacionales a través de esta cultura cosmopolita y globalista que va en detrimento justamente de todos los valores nacionales, de la moral, porque además esa es otra de las cuestiones del globalismo, que como proyecto político y la concepción de que se tiene que tender no solo a un mercado único global, sino a una sociedad global, los valores tienen que ser compartidos, por eso la importancia de las instituciones, desde donde ellos promueven todo esto, este ideario universalista, ¿no? Esto es una noción bastante liberal que ya se encuentra en el legado kantiano, si se quiere, pero que hay esto que ellos llaman los derechos humanos, ¿no? Donde es para todo lo mismo, los valores son todos iguales en todo el mundo, cuando no es así. Así que ahí podemos encontrar también otro de los claves y de los pasajes y el rol que juegan en ciertos personajes para la instauración de esta idea de un capitalismo progresista que no es más que un cambio de rostro a lo que ya conocemos. Excelente, Cristian. Bien, la posmodernidad nos presenta nuevamente esta falsa dialéctica, ¿no? Entre izquierdas y derechas, cambiando un poco los nombres en los actores, vendría a ser entre opresores y oprimidos o amigo-enemigo, como diría Laclau, este filósofo del kirchnerismo, en donde la izquierda ha abandonado la lucha de clases por la lucha de los géneros, el negocio supracapitalista del aborto, el cambio climático o el indigenismo, y una derecha que se muestra contraria a esta, pero que defiende y milita estas corporaciones que financian, ¿no? Dichas ideologías.
¿Cómo se dio esta modificación y qué rol debe jugar la tercera posición ante esta situación? Bueno, vinculado a lo que veníamos hablando, ¿no? El punto de quiebre es sin duda la caída del muro de Berlín, donde ya el marxismo, el comunismo, el socialismo no tiene, digamos, cabida para el sistema en el que se entra a partir de la caída, donde tiene que reconocer explícitamente ya la democracia liberal, dejar de algún modo atrás todas las concepciones revolucionarias que tenían y se reciclan, como bien decíamos antes, en esta especie de progresismo, que deja de lado todo lo que es la doctrina marxista, tal cual se la conoce, como la representación de la clase obrera, la sociedad sin clases, y empieza a adherir a todas las políticas neoliberales, centrándose ya no en la clase proletaria o en la clase trabajadora, sino que va a adoptar a las minorías como nuevo sujeto de la revolución, digamos, revolución entre comillas, ¿no es cierto? Y como bien mencionabas, esto ya tiene todo un planteamiento teórico justamente en un argentino, que es Ernesto Laclau, lo empieza a plasmar en su libro Hegemonía y Estrategia Socialista, después lo elabora mucho más en La Razón Populista, en donde él va a decir que, bueno, ya se cumplió, digamos, un ciclo en la etapa del marxismo, donde ahora hay que adherir a una suerte de articulación de demandas, él va a decir, es decir, tomar distintas, valga la redundancia, demandas de distintos sectores de la sociedad, generar una cadena de equivalencias, ¿no? Algo que unifique, a eso lo va a llamar él el significante, el famoso significante vacío, es decir, en nombre de una causa se van a articular las demandas y de esa cadena de equivalencias va a haber una que va a ser la que sobresalga y por la cual van a unirse las demás. A modo de ejemplo, podemos, acá en Argentina, si se quiere, ejemplificarlo con lo que fue la estrategia, de alguna manera, para ganarle a Mauricio Macri en las elecciones. ¿El enemigo cuál era? ¿No es cierto? El neoliberalismo. ¿Y el neoliberalismo en quién estaba expresado? En Mauricio Macri. Y atrás de ese significante vacío, que es el neoliberalismo expresado en Mauricio Macri, y esto es algo que hay que tener en cuenta y que lo hace bien el progresismo, ¿no? Porque cuando uno identifica un enemigo en la política, en este sentido, desde la lógica de Laclau, de la lógica populista, tiene que tener una expresión electoral, porque si uno habla de un enemigo y ese enemigo no está expresado electoralmente, no tiene ningún sentido, porque donde se va a dar la discusión política justamente es a través de las elecciones. O tener algún peso específico en la política, por más que no sea electoral, pero que esté bien claro. Eso el kirchnerismo lo hizo bastante bien, por ejemplo, con Clarín, ¿no es cierto? Entonces, atrás de enfrentar a Macri como enemigo, se articularon cierta cantidad de demandas en donde ese significante vacío positivo, si se quiere pongámosle, fue el peronismo, ¿no es cierto? Que en realidad estaba representando cosas que nada tiene que ver con el peronismo, porque atrás de eso se articuló el feminismo, el ecologismo, el indigenismo, las distintas organizaciones sociales, en fin, docentes, bueno, de distintos sectores de la sociedad civil, con los cuales no habría ningún problema, pero que una vez llegado al poder, estuvo claro cuál fue la ala más preponderante, ¿no es cierto? Ganó justamente en nombre, en esa, digamos, ese asalto semántico, como dice un amigo, Jonathan Ramos, de utilizar ese significante vacío que es el peronismo, atrás venía todo el mascarón de prueba y tenías el feminismo, el indigenismo, el ecologismo, que justamente nada tiene que ver. Entonces, tenemos que, ya derribado el sujeto político, digamos, del marxismo, la clase proletaria, se entra en estas cuestiones de minorías, y de la vereda enfrente, esto es peculiar porque es diferente, si uno se pone a analizar, no sucede en todos lados así,
lo que se denomina como derecha, en algunos lugares habría que hacer algunas salvedades, por ejemplo el caso de Trump, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, donde había una representación fiel a los trabajadores y en este caso los intereses de la nación. En Europa sucede lo mismo con algunas otras expresiones, que son mucho más patrióticas y no están tan cooptadas, digamos, por la ideología liberal, que en muchos casos sí, como sucede hoy en día en Argentina, expresan, digamos, los intereses de ciertas corporaciones, de cierta oligarquía financiera, y llevan adelante estas agendas. Pero yo creo que esta falsa dialéctica de algún modo se va reacomodando, porque justamente lo que hoy sucede es que no se encuentra en enfrentamiento entre izquierda y derecha. De hecho, estaba viendo hace poco uno de los últimos sondeos, encuestas, que a veces hay que tener las medidas entre ceja y ceja, pero que sirven de parámetro. Gran parte de la sociedad ya no se identifica ni como izquierda ni como derecha, y lo que me llamaba la atención es de que ya una gran parte de la sociedad no se identifica como peronista, ¿no es cierto?, sobre todo en sectores más jóvenes. Es más, la encuesta daba de que gran parte de los consultados se definían como independientes o apolíticos, ¿no es cierto? Porque justamente sucede eso, hay un descreimiento en la política a través de todo este proceso que estamos viendo, que desde hace prácticamente 30 años quienes llegan a los cargos públicos expresan los intereses del Estado. Bueno, se cortó nuevamente la comunicación, vamos a enviar, Juli. Quiero agradecer también desde atrás de cámara, como dirían, está ayudándonos al compañero Ariel, que es el que está poniendo los títulos y los nombres, y haciendo un pequeño reconto de lo que venimos tocando ahora. Digo, nos da a pensar que hoy vivimos en una dictadura de las minorías, donde es más importante la lucha de un sector de la sociedad sobre el conjunto de la comunidad organizada. Digo, en un pueblo liberal, aburguesado, hoy el consumo rápido, la cultura del desgaste rápido, el fast food, está sobre un proyecto nacional y popular. Y lamentablemente, hablando acá de Argentina, nuestro movimiento histórico, como es el PJ, hoy es parte de ese sistema, es garante del sistema, es como el caniche toy, ¿no? Como yo lo he leído a Cristian y en varias oportunidades nombra que el PJ es lamentablemente parte, garante de toda esta agenda global. Hasta hace un mes atrás teníamos como presidente del PJ al representante de la Barringol de toda Latinoamérica, como que era gobernador de San Juan, que hoy está saqueando el país a Barringol, de su provincia exactamente, y lamentablemente la Argentina hoy está siendo saqueada por un partido que el jefe había hecho todo lo contrario. Totalmente, Miguel. Y una izquierda caniche, como diría Prada, ¿no? Burguesada, que milita por cuestiones que nada tienen que ver con la realidad del país. Cuando tenemos 7 de cada 10 chicos que no tienen para comer, un país que está siendo invadido y saqueado día a día, una derecha que pelea con la izquierda, pero que al final le hace el juego a la misma. Y ahí tenemos que estar nosotros para mostrar las dos caras de esta falsa dialéctica y volver a poner, ¿no?, el proyecto nacional y renacer como comunidad organizada ante esta situación. Sí, bueno, vamos a esperar un ratito a Cristian y vamos a hacer un pequeño análisis de lo que venimos tocando hasta ahora, de las preguntas. Digo, también en estos días ha pasado algo interesante, que es que se ha reunido el G20, ¿no? Que ahora cuando reaparezca comentar, y yo pensé que el otro día estaba mirando la página del G20, y vos sé que van invitando a varios sectores de la población mundial, ¿no? Y me llamó la atención que hay un nuevo invitado que se llama L20, Labor 20. Entonces me fijé acá en la Argentina, digo, cómo los organismos multinacionales han penetrado y están conduciendo
todas las herramientas propias de cada nación, de cada estado, o como decía el general Perón, las organizaciones libres del pueblo. La CGT Argentina hoy es parte también del consenso del grupo G20 y manda como representante a través de una corriente nueva que funciona dentro del G20 que se llama Labor 20. Digo, se van sofisticando cada vez más allá, como vemos que también que muchos sindicatos hoy son parte, financiados y bancados también por estas ONG. Bueno, ahí volvió Cristian. Estábamos haciéndote el aguante, Cristian. Bueno, seguimos un poquitito con una pregunta más y le metemos quinta fondo. Vamos con lo del G20, ¿te parece, Miguel? Bueno, dale. Bien, Cristian, como última pregunta, ¿qué opinión tenés sobre los últimos acontecimientos del G20 y la cumbre climática que se dio el domingo 31? Bueno, está claro que el cambio climático es justamente la hipótesis núcleo del globalismo con distintas hipótesis ad hoc, además que la sustentan como cinturón protector, ¿no? Porque detrás de esto que ellos promueven como de forma ideológica, esta utilización apocalíptica y fantasmagórica que hacen del cambio climático, algo que uno no niega, porque el clima cambia constantemente, lo que habría que ver es justamente la influencia real que tiene el hombre sobre este proceso, porque otra de las cuestiones es que a quien disiente o muestre una visión distinta de los hechos en base a investigaciones científicas es inmediatamente callado o silenciado. Lo mismo pasó con la cuestión. Se cortó nuevamente. Bueno, esperémoslo un segundo más y a ver cómo tenemos problema hoy de internet. Conexión, sí. Sí, lamentablemente. Vamos a esperar que privaticen no, ya están privatizados. Bueno. No, el tema es cómo nosotros desde este grupo, de este espacio, vamos haciendo conciencia de que el enemigo va mutando, que como el general Perón antes nos enseñaba que era la sinarquía internacional con 5 brazos, que hay una cesta que era más peligrosa, ¿no? Que decía el general, que es la de los boludos. Digo, Y van de acá para allá, siempre expuestos ante los 5 nombrados, ¿no? Claro, sí. El tema es cómo nosotros vamos acá actualizando los conceptos de ayer para tener presente que el enemigo se va camuflando continuamente y que sus dos manos, tanto la izquierda y derecha, como lo volteaban a Perón cuando marchaban conjuntamente con la Unión Democrática, donde veíamos la bandera rusa, la bandera de Estados Unidos, comunista en realidad, y con el Santo Grial, con la bandera del Vaticano, siempre cuando hay un proceso nacional, un proceso patriota, todo el sistema se une y marcha en contra de un proyecto nacional y donde quieren hacer crecer a la Argentina, ¿no? Digo, yo recuerdo hace poco estaba leyendo cuando lo decía Churchill, no dejemos que Argentina crezca, sea potencia, porque arrastrará al resto de toda la nación en Latinoamérica. Y acá en Argentina se dio un proceso muy interesante que es el peronismo, donde le dio una conciencia de Argentina industrial, donde hoy seguimos viviendo y usufructuando lo que hizo el general hace 70 años, ¿no? La energía atómica, lo poco que queda red ferroviaria, lo que es Omisa, que hoy está en manos privadas. Digo, tenemos un proyecto de país que el cual hay que afianzar, y lo que pasa es que el enemigo, antes nosotros teníamos muy en claro, estaban enfrente, hoy el enemigo está dentro de nosotros, hoy milita dentro de nosotros, se pone las caretas nuestras, de Perón y de Evita, y gana elecciones en nombre de nosotros y hace el ajuste, impone la agenda global, impone la dictadura de las minorías, y trabajan con todo lo que venía describiendo recién Cristian, ¿no? Digo, lamentablemente, nosotros, yo que vengo del peronismo, nos cuesta mucho dar la batalla cultural,
donde un peronismo cipayo, donde hoy lleva en Capital Federal a un radical, donde la provincia de Buenos Aires lleva una persona de escasa, que es la representante de la Agenda G20, que es la que está llevando, digo, como hoy el ministro del Exterior, también son representantes de los gobiernos mundiales, son toda esta gente que son captadas en los centros universitarios, en los centros de formación, donde terminan llevando y lo llevan al peronismo. Hoy el justicialismo lamentablemente está arriba del Titanic esperando el iceberg para chocar, lamentablemente. Se niegan a hablar de Perón y sin lugar a dudas son la sinarquía, ¿no? Que él nombraba cuando era profesor de historia en la escuela de guerra. Hoy está dentro del movimiento. No olvidemos que Perón, cuando nombraba las 5 patas de la sinarquía, digo, el lanzamiento de la Agenda 2030, que a veces los números hay que verlo, ¿no? Como 2030, ¿no? 2000 años del nacimiento de Cristo. Justo 2030, a los 30 años que Jesús sale a la luz, digo, esos números ellos lo manejan muy simbólicamente. Digo, acá en Argentina, cuando se hizo el lanzamiento de la Agenda 2030, que es en Naciones Unidas, digo, lo hizo el representante del Vaticano, lo hizo Bergoglio. Digo, hoy esa agenda del progresismo, del liberalismo, de la masonería, del sionismo, hoy marcha a paso acelerado, han puesto quinta a fondo, vienen por nosotros, vienen por las patrias, vienen por nuestras familias. Y nosotros como movimiento lo que debemos tratar de empezar a juntar de este humilde canal, invitamos a todos los compañeros, camaradas, empezar a juntarnos y dejar de ser francotiradores y dejar de ser militantes de teclado y empezar a hacer una pequeña trinchera nacional, empezar a juntar a todos los militantes de todos los sectores donde estemos y tener un frente en común y empezar que esa trinchera el día de mañana sea una línea de acción para transformarse en un fortín y cuando tengamos la capacidad de acción, la capacidad de contrarrestar, haremos esa lucha, ¿no? Bueno, ahí estábamos esperándote, Cristian. Se cortó. Sí, les pido disculpas, no sé qué es lo que está sucediendo, pero es la primera vez que se me pasa que se me corta tan seguido. No hay ningún problema. Bueno, como estaba comentando, esta utilización que se hace del cambio climático fantasmagórica y apocalíptica, que justamente quienes los promueven son, ¿no?, casualmente, en la mayoría de los casos, los principales de estas energías renovables. Bueno, lamentablemente seguimos con el problema técnico con Cristian. Sí, ahora, bueno, sí, seguimos con el problema. Pedimos disculpas, pero bueno, se nos corta la conexión con Cristian. Vamos a esperar los 2 minutos más y vamos a avanzar. Bueno, entrando un poquitito en lo que fue el G20, a mí lo que me llamó la atención, estaba leyendo en los medios, que ahora sale este nuevo líquido renovable que se llama verde, un hidrocarburo nuevo, donde la Argentina va a ser parte de ese proceso de industrialización y de llevar a cabo. Lo que me llama la atención es que la empresa que lo va a llevar a cabo es una empresa australiana que va a la vez, ese nuevo líquido, el verde, lo va a vender a la nueva flota de submarinos que está haciendo la Marina Británica. Lo va a hacer una empresa australiana en suelo argentino, va a explotar, va a enriquecer ese producto y lo vamos a vender para que los submarinos británicos sigan patrullando nuestros mares, saqueando a través de los barcos chinos, españoles, y no tenemos, y este gobierno que es tan servil, ¿no? Que con la imagen de Perón y de Evita lo único que hacen es vivir de rodilla. Pero ¿cómo nos dicen que una inversión de una multinacional termina siendo funcional para seguir saqueando los intereses nacionales nuestros en el sur? Ahí volvió Cristian. A ver si lo podemos esta vez
ir dándole forma así, como se cae a cada rato, vamos a ver si la podemos ir lamentablemente cerrando y bueno, a ver, ¿estás, Cristian? Sí, esperemos que no se corte. Bueno, Vamos a como ver. decía, ¿no? Que justamente quienes promueven toda esta ideología son las grandes potencias y estas oligarquías globales como las que mencionábamos, que en esto hay que ser claro, lo que buscan es el control estratégico de los recursos naturales y evitar el desarrollo de lo que se denomina las naciones del tercer mundo. Esto está más que claro, creo que solo los tontos no pueden verlo. De hecho, hay informes detallados como el informe Kissinger, ese memorando de seguridad nacional, donde Kissinger era claro y dice textualmente, hay que evitar el desarrollo industrial de las naciones del tercer mundo para evitar que consuman los minerales que necesitamos nosotros para el futuro, porque no cuentan con esos minerales. Segundo, en ese informe se da cuenta de que lo que él denominaba en ese momento la superpoblación era un problema para la seguridad nacional estadounidense, de ahí todas las políticas de población, ¿no es cierto? Todas las que conocemos, la principal herramienta biopolítica, el aborto, para disminuir la natalidad. Justamente una nación, el principal recurso geopolítico que tiene y estratégico es la población. Imagínense que una nación donde son poquitos es fácilmente de ser invadida, igualmente si no cuenta con unas fuerzas armadas con capacidad de disuasión, ¿no es cierto? O un sistema de defensa integral. Son cosas de sentido común, obviedades, pero que bueno, parecen ser omitidas. Ese es uno de los principales puntos. El segundo y el que no cuentan, y acá es el problema de algunos sectores liberales, como estamos viendo hoy en día, están planteando cierta visión alternativa al cambio climático, pero que justamente lo que no dicen, como mencionaban antes, es lo que va a traer en detrimento de los trabajadores, porque como decía Napoleón, un ejemplo lo aclara todo, y acá traigo otro más siempre para bajarlo a la realidad. La irrupción de los chalecos amarillos en Francia se da porque justamente Macron aprobó un impuesto a los combustibles que creó, además de un incremento en los combustibles, en los alimentos, etcétera, etcétera, con el motivo de ser un impuesto necesario para cumplir con los objetivos contra el cambio climático en vías a la transición ecológica. Es decir, en pos de la transición ecológica se aplicó una medida contra los trabajadores que trae como consecuencia el alimento y el encarecimiento, entre otras cosas, del combustible, pero principalmente de los alimentos, ¿no es cierto? Eso después, como sabemos, se traslada a toda la economía. Otra de las cuestiones, mantener a los países en la dependencia económica. El caso clave acá también para ejemplificarlo es España, que pasó a ser un país sumamente dependiente, o de la misma Unión Europea, que depende del gas que le envía Rusia, ¿no es cierto? Eso está más que claro. Bajo la idea esta, insisto, de la transición ecológica, se plantea desmantelar centrales nucleares, que son energías limpias, desmantelar toda la industria, cerrar las fábricas, dejar a los trabajadores en la calle, para salvar al planeta en una especie de plaguicidio humano, con estas ideas de despoblación, de reducir la población, ¿no? Porque están los que todavía insisten con estas teorías malthusianas de que somos muchos, ¿no es cierto? Cuando revistas científicas como The Lancet o Nature ya hablan de un crecimiento de la natalidad negativo, que va a ser directamente de tendencia negativa a partir de la mitad del siglo, lo que va a acarrear una serie de problemas mucho peores que lo que ellos llaman superpoblación, ¿no es cierto? Donde justamente otra de las cuestiones que se busca es de alguna manera amorigerar lo que ellos ven como el mismo Klaus Schwab en una entrevista del País, un estallido social planetario ante las condiciones de servidumbre en la que se encuentra el ser humano, ¿no? Donde se le prohíbe ya no solo acceder al trabajo y a una vivienda, sino directamente ahora a formar una familia o a poder realizarse, ¿no? En un espacio donde todo lo que se debe resaltar es el hedonismo, la cultura del individualismo,
todo lo que no tenga que ver con la creación de lazos sociales, la idea de comunidad, no todo lo que de alguna manera nuestros padres o nuestros abuelos nos enseñaron y que supieron vivir, y que hoy ya, los que somos más jóvenes, no lo vemos. Por eso, nuestro objetivo, creo, y nuestra misión, como yo tengo menos de 30, creo que es la última generación que ha podido formarse o criarse, mejor dicho, criarse, jugando a la pelota en la calle, yendo en bicicleta de un barrio a otro, sin miedo a que te pudieran chorear o te pudieran matar, perdón la forma en la que hablo, pero es la realidad, ¿no es cierto? Se va camino a una sociedad donde todos deben vivir encerrados, comiendo carne sintética, ¿no? Pero teniendo el derecho a autopercibirse una lombriz. Ese es más o menos el mundo feliz que pergenian, dadas las circunstancias. Por eso la importancia de remarcar una agenda patriota frente a estas agendas globalistas, que reivindique lo que somos, ¿no? Toda nuestra historia, toda nuestra tradición, los valores que nos fueron legados, y de alguna manera creo que, haciendo hincapié en lo que planteaban antes de cuál es el rol de la tercera posición, plantear una alternativa en serio que vaya más allá ya de lo que es el peronismo, ¿no? Sino una doctrina patriota, más allá de las ideologías, dada la situación en la que nos encontramos, en donde hoy la mayoría de la sociedad concibe como peronismo al experimento progresista que gobierna. Entonces esa es una encrucijada bastante importante, porque todos sabemos la diferencia que hay entre el peronismo, entre esa doctrina nacional que no adhería ni al comunismo ni al liberalismo, y presentaba una alternativa superior, no algo tibio o algo en que, no opinamos sobre la cuestión de la agenda de género para no quedar mal con uno, bueno, no, tampoco hablemos sobre el aborto para no quedar mal con otro, no hablemos de que existen oligarquías globales porque son temas de la conspiración. Entonces, el peronismo no es no quedar mal con nadie para quedar mal con todos, o al revés, en viceversa. Es justamente una alternativa superadora y tiene que ser con puntos claros y coherentes. Ninguna de las alternativas que tenemos hoy en Argentina presenta un proyecto de nación. ¿No es cierto? Nadie habla de la necesidad de refundar el Estado Nacional, de recuperar, insisto, la cuestión de los valores y cultural no es menor. La decadencia cultural en la que estamos inmersos es de pocas veces vistas. Ya las expresiones artísticas lo demuestran. Eso por una parte. Y después creo que lo importante es recuperar la lógica movimentista, más allá de, como también mencionaba, que el contexto hace que para jugar esto yendo allá a la práctica, ¿no? Porque la política es una ciencia práctica, si nos quedamos teorizando no tiene ningún sentido. Otra de las cuestiones, hay muchos que quizás estén en lo que hace al pensamiento y en la construcción de las ideas, pero no a la práctica política. Y está bien que así sea, no por eso hay que juzgar a compañeros, amigos o camaradas que estén inmersos en eso y no decidan dar un paso en la política, ¿no? Cada cual cumple una función. Está el que decide darlo y el que no. Lo que sí, hoy en día lo que justamente hay que generar es un pensamiento polémico, no un pensamiento que adhiera al consenso progre, sino un pensamiento disidente, a contracorriente, ¿no? A contrapelo, como diría Jaureche. Entonces, recuperar esa lógica de movimiento, entendiendo de que hay que organizarse dentro de la estructura partidaria, si no, no tiene ningún sentido estar haciendo cuestiones reflexivas sin una práctica que sea realizable. Y hoy la política en Argentina ofrece un espacio que pocos están dispuestos a tomar, que es justamente el espacio nacionalista. Para mí nacionalismo no es una mala palabra, pero entendiendo que para el común de la mayoría del pueblo y de la gente tiene una cierta connotación negativa. Otra de las cuestiones a realizar, además de la actualización doctrinaria, que no es el ayornamiento
que plantea la izquierda de tomar todas las agendas globales o foráneas, sino en la forma de comunicar para que entienda el pueblo, para que entienda el pueblo estas cuestiones que por ahí parecen abstractas cuando hablamos de globalismo, no porque uno tenga que decirle al pueblo lo que debe hacer o lo que le conviene, sino que es al revés, es justamente interpretar lo que el pueblo dice para llevarlo después a la práctica y en la toma de decisiones. Las cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, los términos que se utilizan, a veces se incurre en una retórica que es más a la del 45 que a la actual, y de la cual el pueblo lo toma distante o como anacrónico, ¿no es cierto? Entonces creo que son algunas de las cuestiones a que revisar. Hoy estamos sin duda que en la retaguardia, pero bueno, para empezar a organizarse, creo que sobre todo recuperar la lógica de movimiento y esa idea, ¿no? De más allá de la ideología, más allá del peronismo, más allá de cualquier concepción de ideas, rescatar la idea de patria, de trabajo, de familia, que fue al fin y al cabo lo que defendió Perón en su momento, ¿no? La defensa de la patria, la defensa de los trabajadores, que se podían comprar una vivienda, se podían ir de vacaciones, podían mandar a sus hijos a la escuela, los chicos podían ir a la universidad, y la idea de familia, que es justamente la que hoy está siendo atacada y que es el núcleo básico de cualquier sociedad, ¿no? Ahí es en la familia donde se generan los lazos de amor entre madre e hijo que son irreemplazables, porque hoy está en discusión bajo el concepto, la máscara conceptual de género, ¿no? De si hay hombres y hay mujeres, cuando es un hecho biológico. Cada uno que se autoperciba como se le dé la gana. Ahora hay un hecho biológico y es por el cual se reproducen los seres humanos, y es que lo que hace que de la familia se pasa a la comunidad y de la comunidad a un pueblo, que es que hay hombres y mujeres, y que las mujeres tienen hijos. Eso es innegable, pero bueno, si hoy lo dice, es un nazi, es un fascista, ¿no? También otro de los apuntos a destacar, más o menos como para darle un toque a la cuestión de la tercera posición que no la había podido plantear antes. Está bien. Excelente, Cristian, como siempre. Llevamos más de una hora, no queremos quitar más tiempo. Simplemente en forma sintética, ¿no? Acá nos pregunta un compañero si se puede decir que la nueva dicotomía actual es patriotas versus globalistas. ¿Considerás que esto es así? Bueno, estaba buena porque es justo como viene bien para el cierre de todo lo que planteábamos. Como mencionábamos, ¿no? La discusión entre comunismo y capitalismo, ahora que de alguna manera sean, si se quiere, esta sinergia global o esta fusión, ¿no? Porque al fin y al cabo el marxismo es una prolongación natural del liberalismo, como dice, no lo digo yo, lo dice un historiador marxista que es Eric Hobsbawm, ¿no? En su libro La Era del Imperio, él lo plantea justamente a la izquierda secular socialista como una prolongación natural de lo que era el jacobinismo. Entonces ahora en este modelo híbrido que han construido y que lo podemos escenificar en China, está claro que por un lado está esta visión globalista que, retomándome al principio, se presenta como el renacimiento o la renovación del marxismo, ¿no es cierto?, el globalismo progresista, bajo el comando, digamos, la coordinación del capital financiero que utiliza los estados y sus administraciones locales en esta disuasión de los estados-nación que decía Miguel, como meros gestores, ¿no? Meros administradores, donde el concepto de lo político, la distinción entre amigo y enemigo no tiene lugar, y la soberanía de las naciones frente al globalismo de los organismos supranacionales se ve diluida. Está claro, me parece, que hoy la alternativa, y acá entra toda la cuestión también de la tercera posición, porque en su momento, cuando Perón planteó la tercera posición, estaba bastante bien claro, ¿no? Había dos polos bien claros, que era el capitalismo norteamericano liberal y la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy ya no se da ese escenario, sino que tenemos un polo
esta hegemonía compartida, como diría Robert Coates, un analista norteamericano, en donde si bien hay diferencias entre Estados Unidos y China, hay intereses que son permanentes y que superan a esas dos potencias, que es una clase transnacional, ¿no? De esta oligarquía financiera. Creo que lo que hay como alternativa es justamente la resistencia de lo que denominamos como patriota, que hoy está, a mi gusto, y esta es mi opinión, encabezada claramente por Putin, ¿no es cierto? Cuando uno va y ve el planteo que hace Putin en el Foro Económico Mundial de Davos, diciendo, bueno, ya que me permiten voy a hablar, y hace una crítica al globalismo, resalta todo lo que venimos hablando de la soberanía, la familia, la educación, el trabajo, frente a la financiarización del mundo, a la disolución del hombre como ser, ¿no? A la dignidad humana, a todas estas construcciones de nuevo hombre que plantea el globalismo, creo que se hace bastante claro frente al planteamiento que, por ejemplo, hizo Putin en esa apertura del Foro Mundial de Davos, ¿no? El líder del Partido Comunista Chino hablando de una cumbre de altas finanzas, asociación histórica, donde justamente llamaba a la gobernanza global, a adoptar la Agenda 2030, todo lo que conocemos. Entonces me parece que es claro, y más allá de que haya expresiones que por ahí con las que uno pueda diferir o tenga cierta disidencia, que está claro que hay un modelo que favorece a la mayoría de la población y otro que es el que prácticamente lo quiere reducir a la servidumbre o a la esclavitud. Sí, porque como bien decía Perón, lo que se define en estos tiempos es la dicotomía entre el hombre libre o el hombre esclavo, ¿no es cierto? Esa insectificación del hombre que vemos, ¿no? Reducido a un insecto desprovisto de los valores esenciales que le dan la dignidad al ser humano, justamente es la que vemos que se resalta más en los que denominamos los patriotas, y sin miedo a las calificaciones. Ese polo está expresado por Putin, que es de ideología conservadora, como se definió hace poco, por Trump, por Vox en España. Hay diferentes expresiones que tendrán sus matices, sus cosas, pero cada uno con su particularidad, acorde a sus historias, tradiciones y demás, expresa a esa patria viva, esas costumbres, esas tradiciones, y por lo general tienden a entender de que el mundo debe ser multipolar, con respeto de las distintas potencias y naciones emergentes, y no el mundo unipolar que plantea Biden, o de alguna manera Xi Jinping o los diferentes organismos supranacionales. Creo que a lo que debemos apostar es a eso, ¿no es cierto? Así que esa es mi humilde opinión y entendimiento de la actualidad, pero sí, sin duda la distinción es entre patriotas y globalistas, y lo que no da lugar, creo que de alguna manera, a una tercera posición en términos, si se quiere, filosóficos, como lo fue contra el comunismo y el liberalismo, dado que el comunismo y el liberalismo comulgan en el globalismo, y entonces la única alternativa posible es la defensa del interés nacional, del nacionalismo cultural, de la independencia económica, de la soberanía política y de la justicia social. Bueno, Cristian, muy claros los conceptos. Primero, ya estamos 1 hora y cuarto de charla, para no hacer alternado para los compañeros que están conectados. Quedaron unos conceptos en el tintero que nos gustaría más adelante invitarte para ver el tema del transhumanismo y un montón de cosas que lleva todo esto, la nueva perspectiva que tiene el nuevo mundo para los pueblos. Y lo que es el concepto también, ahondar el tema del patriotismo y el concepto de tercera posición, y algo que seguro que ha quedado en el tintero. Yo agradecer a Julián, a los compañeros de Córdoba, por la invitación para ser parte también de este nuevo proyecto del canal de YouTube. Cristian, te quiero agradecer por esta charla de hoy, esperamos que no sea la última.
Y quiero invitar a todos los compañeros, ¿no? Que se encuentren en Córdoba, que estén en Chaco, que estén en Santa Fe, que se sumen y que dejemos de ser, como bien dijo Miguel, de teclado, ¿no? Porque, como diría Mayé, debería haber una praxis, tanto en lo intelectual como en la acción. Si no, no se va a llegar a ningún lado. Y desde mi punto de vista, quizá vas a coincidir, hoy ya no es una cuestión de defender la patria y la nación, sino que recuperarla, porque nos la han quitado. Así que quiero decirle a todos los compañeros que se sumen y bueno, juntos somos más fuertes. Gracias, y nos vemos en la próxima transmisión. Muy bien. Gracias. Gracias Miguel, gracias Julián por la invitación. Un gusto para mí, un placer. Los felicito por la iniciativa y a disposición. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Un abrazo. Gracias.